Universidad Pontificia de Salamanca. En esta universidad impartió clase durante 10 años y fue director del Máster de Comunicación Cristiana. También fue director de la Oficina de Información en la Conferencia Episcopal del 2004 al 2014. Bueno, cargo que le permitió, entre otras cosas, ser portavoz adjunto en el Vaticano para el Sínodo del 2005 sobre la Eucaristía o dirigir la estructura informativa del viaje de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona en el 2010. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Internacional Joseph Ratzinger. Fue director gerente de la Fundación Quinto Centenario para el Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Bueno, el currículum es extenso, voy a abreviar un poco, pero creo que merece la pena que conozcamos quién es Isidro, ¿no? En la actualidad es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Colabora con diversos medios de comunicación, por ejemplo, con Televisión Española, el programa Testimonio de la 2, que se emite los domingos por la mañana, después de Últimas Preguntas. Él es el director. También en CCTV, donde dirige y presenta el programa Eméritos, que también, no sé si lo conocéis, es sobre obispos que son eméritos, muy interesante. También ha colaborado con diarios como El Mundo, El Debate o ABC. Colabora con la Fundación La Merced Migraciones y es miembro de un proyecto de investigación universitario sobre narrativas migrantes. Ha publicado numerosos libros y artículos de investigación sobre ética de la comunicación, comunicación y humanidades y comunicación en la Iglesia. Seguro que si os metéis en internet salen todos los títulos de los libros. Imparte actualmente conferencias, tanto dentro como fuera de España, en las que aborda la comunicación y las características de nuestro tiempo desde una perspectiva humanística. Ha ganado más de 50 premios literarios, especialmente relato breve, microrrelato y poesía. Y en esta última modalidad ha sido galardonado recientemente con el premio Fray Luis de León, en Vanidad de las Altas Torres. Bueno, escuchamos a Isidro. Muchas gracias, buenos días. Te presentan los amigos conocidos y pasan estas cosas siempre, con los currícula. Es para mí un placer estar aquí con vosotros por muchos motivos. El primero es biográfico. La cuestión migratoria dentro de mis realidades eclesiales siempre ha estado muy presente. Soy salmantino de la parroquia José Luis Pinilla, al que muchos conocéis, en Jesuitas. Fue director de este secretariado durante muchos años y allí conocí la realidad de CVX y de los servicios migratorios de jesuitas, ¿no? Y al refugiado. Después mi suegro fue Fernando Latre durante muchísimos años, también delegado de migraciones en la diócesis de Segorbe-Castellón. Y entre las fundaciones a las que asesoro y con las que tengo buena amistad, pues está la que dirige Luis Callejas, Mercedarios, la Fundación La Merced Migraciones. Como pincelada biográfica, aparte del currículum, que nos lleva efectivamente a que el mundo universitario y la realidad migratoria no sean dos cosas diferentes, tampoco la de la comunicación, y tengamos, como acabáis de ver, algún proyecto de investigación sobre alguna de las cosas que os voy a hablar. La verdad es que os voy a hacer un poco de trampa porque hablaba con vuestro obispo, con Fernando, y tiene razón, que el tema daría para un monográfico, daría para hablar solo de medios de comunicación y aquello que fuéramos a tratar, en este caso el fenómeno migratorio. Pero como no se puede y tenemos que elegir y tenemos que hacer un ejercicio de síntesis durante los próximos 45 minutos, pues voy a hacer un híbrido donde se tiene que ser más sugerente que exhaustivo. Voy a daros unas pinceladas sugerentes y después en el debate, en el coloquio, y esta mañana que voy a estar por aquí un rato más, con vosotros a vuestra entera disposición. Esto significa la trampa que si yo me limitara en los minutos que tengo a desarrollar un discurso técnico sobre información y medios de información, pues creo que el primero que me estaría defraudando es a mí y también a vosotros, porque un discurso técnico aquí se queda muy pobre. Operaría un primer reduccionismo, que es reducir comunicación a información, e información a medios de comunicación en concreto, como si estuviéramos hablando solo del ABC, de Telecinco, de la cadena COPE, y de eso hay que hablar. Pero me parece que sin unos fundamentos previos y sobre todo
tal y como ha cambiado el modelo de comunicación, el paradigma, donde la realidad es que estos medios de comunicación, lo que entendemos como medios, cada vez tienen menos relevancia y menos trascendencia en la opinión pública. Nos reíamos antes porque ni mis alumnos de periodismo leen el periódico, no en papel, sino no leen el periódico en general, o no saben lo que es una tercera de ABC, no solo porque ABC les quede muy lejos, sino porque ellos no tienen la secuencialidad de primera, segunda y tercera. En el mejor de los casos leen algún artículo que les entra por WhatsApp y para ellos es un artículo, uno, que leen entre multitud de cosas que les llegan e impactos a lo largo del día. Ha cambiado tanto el ecosistema de la comunicación que hablar hoy de medios de comunicación solo sería, a mi juicio, absolutamente empobrecedor. La comunicación no es solo, ni a mi juicio, primordialmente transporte de datos, sino encuentro entre personas. Y esto significa que en el momento en el que más información tenemos, más información posiblemente que nunca, estamos un poco hiperventilados de comunicación. Los comunicadores decimos que infoxicados, tenemos mucha información, pero eso nos produce una cierta intoxicación de información. Necesitamos buenos mediadores, buenos Googles o buenos que nos hagan llegar allá donde queremos, porque tenemos mucho. En un momento como el nuestro, donde tenemos más información que nunca, no necesariamente hay más encuentro, y si no hay más encuentro, no hay más sentido. Por lo tanto, no es una crisis, y sobre todo, ya que habéis tenido el acierto en la estela del año, ¿verdad? del año pasado, de la esperanza, de hablar de esperanza, seríamos tremendamente cenizos si nos pusiéramos a hablar de medios de comunicación solo, de lo mal que lo hacen los medios de comunicación, de lo impotentes que nos sentimos cuando tenemos que preparar una intervención en medios de comunicación y no dar alguna clave, primero, de fundamentos, que me parece esencial para afrontar nuestra vida como comunicadores, puesto que todos somos comunicadores, todos tenemos esto en la mano, todos tenemos un X, aunque no tengáis la red abierta. No, imagino que todos no tenéis un TikTok, mejor para vosotros en este caso, pero todos podemos ser estrellas por un día o estrellarnos directamente, no hace falta tener el micrófono de la cadena COPE. Ha cambiado mucho el modelo, ¿no? La crisis, por lo tanto, a mi juicio, puesto que es de encuentro, no es de datos. Los datos hay que conocerlos y cuanto más mejor. Es una crisis de sentido, de significado, ¿no? Vivimos una época de hiperabundancia informativa, pero a mi juicio de una cierta pobreza de sentido, que nos afecta, como afecta a otros, ¿no? Cuando hablamos del fenómeno migratorio, ¿no? En los viajes, en las peregrinaciones que hacemos con los alumnos en la Francisco de Vitoria, ya en cuarto, con casi todos a Tierra Santa, ahora por motivos obvios las tenemos suspendidas, aplazadas. Insistimos mucho en ubicarles dónde está Oriente, porque no se crean que si no saben dónde está la tercera de ABC, no necesariamente tienen por qué saber dónde está Oriente. Pero es mucho más importante que, además de que sepan dónde está Oriente, sepan qué significa estar orientados y qué significa en su vida estar bien orientados. Porque el dato informativo, cuando se hace experiencia, cuando se hace encuentro y entra en su vida, tiene una posibilidad de que haya sentido en aquello que el dato les transmite. Por eso la voy a afrontar, yo tengo una formación humanística amplia antes de llegar al mundo de la comunicación, lo voy a afrontar en una primera parte desde una brevísima pincelada de qué significa la comunicación desde el punto de vista, aterrizando rápidamente en el fenómeno migratorio desde el punto de vista antropológico, filosófico y teológico. No se asusten, que son las 10:15 de la mañana, va a ser muy sencillo y además los apuntes están a disposición. En el esquema hay una mínima bibliografía también y después les dejaré los datos de contacto. Para entrar inmediatamente en... Bueno, lo que se me ha pedido es todo, como digo, en 45 minutos, pero para entrar inmediatamente en los epígrafes posteriores que tienen en pantalla. Voy a dividir mi intervención en 7 partes. 7 es un buen número simbólicamente, así que vamos con 7 partes. Verán que cada una de ellas va a ir soltando palabras a las que vamos a tratar de darle sentido en este hilo conductor. La primera va a ser un primer acercamiento introductorio, una especie de pórtico, con esa pincelada teológica para entender, porque no van por un lado lo que comunicamos y por otro lado aquello donde comunicamos. No van hoy contenido y forma por dos sitios diferentes, van juntos. Y me parece muy importante desde el principio daros alguna sugerencia de lo que yo creo que podéis incorporar a vuestro discurso, a vuestras narrativas, se dice hoy, a vuestros relatos,
cuando tengáis una cámara enfrente, cuando tengáis que contestar a un teléfono, cuando tengáis que hablarle antes de qué es aquello a lo que dedicáis vuestra vida. Para una vez que yo me posiciono como lo entiendo, efectivamente, entenderlo desde el mundo de la comunicación social, que es muy amplio, y luego de los medios de comunicación también, que hoy sigue siendo amplio, por eso de que, como he dicho al principio, no se limita a los aspectos tradicionales que conocíamos hasta hace 20 años, no mucho más. Somos animales narrativos, esto irá muy rápido, en el sentido de que nos damos sentido contándonos las cosas. La frontera en sí misma, que habéis visto antes, que habitualmente aparece como un problema, y ese es uno de los grandes problemas, que aparece como un problema, cuando es una condición de posibilidad en nuestra vida, pues tenemos fronteras. Me peleo mucho con los alumnos, incluso algunos de pancarta, ¿no? Fronteras no, y ponen en la puerta de la habitación de su casa no pasar directamente, ¿no? Está fenomenal, ¿no? Está fantástico, sobre todo si tienes hijos adolescentes, que todos hemos pasado por ahí, que son un poco como erizos, ¿no? Que sacan los pinchos, y no pasar. Bueno, pues empecemos por pasar, ¿no? Empecemos por buscar un lugar de encuentro, ¿no? Esto es como el que quiere cambiar el mundo y no se hace la cama. Pero vamos a empezar por fregar los platos y hacer la cama, ¿no? Aquí es igual. La frontera no es un problema como vamos a ver ahora, sino vamos a tratar de darle la vuelta también a la hora de contar qué es la frontera como categoría narrativa. Narrar la frontera, sé que algo os dijeron ayer en tiempos de posverdad y de relatos, en nuestra sociedad de las pantallas tiene unas características muy distintas, he anticipado, ¿no? Alguna, a lo que era hace 25 años. Y después os voy a presentar, podrían ser 50, vamos a quedarnos con 5 marcos narrativos de medios de comunicación habituales, cuando nos presentan el fenómeno migratorio. Vamos a tratar de proponer algunos marcos narrativos para que nosotros, que tenemos medios de comunicación a nuestra disposición, más o menos humildes, busquemos marcos narrativos alternativos, o al menos no solo estos que vienen marcados desde los medios de comunicación, y una conclusión que va a tocar a modo de alfa y omega con el principio de pensar nuestra existencia y las comunicaciones que hacemos siempre desde el otro, que es mucho más interesante que desde el ombligo, ¿no? Pues hay un autor, no os lo he citado en bibliografía, pero que a mí me gusta mucho, es un filósofo catalán, se llama Josep Maria Esquirol. Uno de sus últimos libros es maravilloso para los que os dediquéis a educación, se llama La Escuela del Alma, que cuenta esto que yo voy a contar de otra manera, porque yo lo adapto al mundo migratorio, al mundo de la comunicación, pero que me parece muy sugerente, ¿no? Como una primera pincelada de carácter, os asustaba, de carácter antropológico, la pregunta por quiénes somos, nosotros los seres humanos, la pregunta inmediatamente qué es que hacemos, la pregunta ética también, y la pregunta de sentido, ¿no? Por lo tanto, una pincelada de carácter teológico para empezar, ¿no? Ese y habitó entre nosotros. Fijaos, hay intemperie entre nosotros, hay intemperie en nuestras vidas, nosotros las tenemos, nosotros hemos de reconocerlas, y tenemos que contar con la intemperie cuando contamos quiénes somos, Es mucho mejor ofrecer esa vulnerabilidad de principio. Voy a tratar de justificar por qué. Hay hogar, en la Merced Migraciones nos gusta hablar mucho más de hogar que de casa en nuestros claims de comunicación, porque hay intemperie, ¿no? Y la intemperie que pide, pues pide amparo, pide siempre un tú que esté respondiendo. El hogar es ese, como tenéis en pantalla, ese milagro discreto de un amparo que se ofrece, de una hospitalidad que sostiene la fragilidad sin negarla. Luego, el primer posicionamiento, que es de una vulnerabilidad común con el que viene a nosotros, es de intemperie, ¿no? Esto dentro, porque fuera de nosotros hay mundo, hay mucho mundo. Acabamos de escuchar desde la oración el extranjero, la extranjera, ¿no? Y el mundo es muy grande, ¿no? Y porque hay intemperie y hay mundo, hay movimiento dentro de nosotros y fuera de nosotros, hay migraciones, porque el corazón humano no se agota en nuestra propia orilla, lo sabéis muy bien, ¿no? Hay hogar y hay mundo, porque en el amparo y en la migración cada uno podemos hacer camino y madurar para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto, a mi juicio, que tenéis que dar vosotros y que tengo que dar yo a la hora de comunicar lo que somos como responsables de una u otra manera de departamentos, delegaciones, de migraciones? Pues más hogar y más mundo. Primera clave de comunicación cuando nos comuniquemos, no son excluyentes, no hay falsa dicotomía, tenemos que hacer con nuestra comunicación más hogar y más mundo, porque hay mucha intemperie dentro y fuera de nosotros. Y me parece que lejos de ser una debilidad mostrarnos así,
es una fortaleza. Yo le digo mucho a los alumnos cuando hablamos de los mitos aplicados a la comunicación, hoy que se habla tanto de narcisos, somos muy narcisos, las fotos y las tuneamos todas, ¿no? Narcisos, que ojalá nos hubiéramos ahogado por ese pavo real del cómo somos. Es un reflejo de cómo somos, ¿eh? Aquí está el reflejo tuneado de lo que somos, no como somos. Aquí normalmente no hay heridas. Aquí normalmente no hay vulnerabilidades, y si hay vulnerabilidades se tapan. Vosotros no podéis taparlas, no podemos hacer el juego de tapar las vulnerabilidades. Os tenéis que mostrar vosotros vulnerables y una comunicación vulnerable que se convierta en fortaleza también para los que nos vengan a ver, ¿no? Conocéis el pasaje de Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y creo que esta, desde el punto de vista teológico, podríamos coger otra, pero es una primera gran migración. ¿Cuál? La de Dios cruzando la frontera hacia el hombre, haciéndose hombre. Esta primera frontera que Dios ya ha cruzado, haciéndose hombre. Y desde entonces, todo forastero, todo extranjero, lleva algo del verbo en su camino, ¿no? Y me parece que esta es una segunda clave interesante para nuestros argumentarios, para nuestras narrativas. Semillas del verbo. Semillas del verbo porque todo forastero lleva algo del verbo en su camino, ¿no? Dios ya está presente de algún modo en la búsqueda humana antes de que el hombre sea consciente de él, ¿eh? Y la encarnación no introduce algo totalmente extraño, sino que planifica lo que ya estaba germinando en la historia humana. Nos precede, nos primerea, que decía tanto él, con el argentinismo del Papa Francisco, ¿no? Antes de ningún mérito nuestro, y si es antes de ningún mérito nuestro, esto también tiene que notarse en lo que nosotros comunicamos. Por eso toda comunicación verdadera es un gesto de reconocimiento y de hospitalidad, de reconocimiento del otro y de hospitalidad. Ahora hablaremos un poquitín de hospitalidad y acogida en los titulares, que ha habido alguna polémica últimamente también en ámbitos católicos con este tema, ¿no? Estamos llamados a ser, por supuesto, no lobos, aunque hay cavernas oscurísimas en el mundo, nos enseña a Platón, pero no todo el mundo es una caverna. Hay cavernas muy oscuras, hay lobos, ¿no? Y nosotros podemos ser un lobo, pero no. Cenizos y desesperanzados no. Por eso hacéis muy bien en mirar en clave de esperanza realista, ¿eh? Realista, que no es ya vendrá, es ya sí, pero todavía más. Esa es la esperanza. Ya sí, ya hay posibilidad de reconocimiento y de hospitalidad. Y entonces nosotros somos los primeros en aquello que hagamos y en la realidad que vayamos a mostrar. Si llevo unos periodistas a la casa, algunas de las casas que tienen los mercedarios en Madrid, o en Elche, o en Valladolid, tengo que ser anfitrión y tengo que ser huésped para ellos. Y si no está en condiciones mi realidad, tengo que mejorar la realidad. Pero lo que tienen que conocer es eso. Mi nota de prensa o complementa, pero sirve de muy poco que yo le mande los datos al periodista si no le hago venir a mi casa y si de alguna manera yo no entro en la suya, ¿no? A los alumnos les digo mucho que esta tensión de ida y vuelta es absolutamente necesaria. Para conocer a Cáritas, buscad en la inteligencia artificial a ver qué os dice de Cáritas. ¿Es suficiente? Pues mal andaríamos si nos puede sustituir ya. ¿Es realmente suficiente? ¿Ha venido Cáritas al aula? ¿Has sido tú alguna realidad de Cáritas? ¿Has buscado fuentes diversas sobre Cáritas? ¿Te has informado de qué dice Informe FOESA? ¿De qué dice la página web de Cáritas? En este sentido estamos llamados a hacer una comunicación muchísimo más amplia, muchísimo más grande, ¿no? Semillas. Hospitalidad no es lo mismo que acogida estable, sin duda, porque la hospitalidad tiene una lógica de umbral, ¿no? Y entro en la polémica para pasarla rápidamente porque no es el tema, pero me parece importante dejarlo desde el punto de vista de los fundamentos claros, al menos desde mi posición. Y admiro mucho, por si alguno lo intuye, me estoy refiriendo a uno de nuestros maestros, que es Higinio Marín, y a una de sus conferencias recientes que se ha hecho relativamente viral en círculos católicos sobre el mundo de las migraciones. Por supuesto que no es lo mismo. No es lo mismo hospitalidad de peregrino en el Camino de Santiago, no es lo mismo acoger a alguien que se va a ir, hospitalidad, que acoger, que significa una cierta integración, a alguien que se va a quedar. No podemos manejar frívolamente nosotros los primeros y tenemos que formar con esto y no podemos pecar de buenistas a mi juicio cuando transmitimos nuestras realidades planteando imposibles como si viviéramos en mundos no encarnados. Por supuesto que es una realidad diferente. Por supuesto que hay un orden de amor. Primero se debe a Dios, después a los más cercanos y después de forma real pero no ilimitada a los más lejanos. Esto
Bueno, lo he dicho con la frontera y mis adolescentes, pero poned vuestros propios ejemplos, a ver si no es así en vuestra vida. Es así, por supuesto que es así. No hay una obligación absoluta de integración ilimitada, especialmente desde la responsabilidad de la vida familiar no célibe. Pero que esto sea así no significa que no se pueda hacer un ejercicio de síntesis donde precisamente esa responsabilidad en un tiempo real y ordenado no solo sea posible, sino necesaria, ¿no? Voy a tratar de explicarlo bajándolo al mundo de la comunicación que ofrecemos desde esta primera parte de los fundamentos, con inspiración ignaciana, como veis, con el magis ignaciano. Por supuesto que hay siempre alguien a quien amar de manera concreta y responsable. Y nosotros, se ha mencionado antes con San Pablo VI, creo que tenemos una enorme fortaleza. Nosotros hablo del mundo del fenómeno de las migraciones para contar lo que somos, ¿vale? Hay una enorme fortaleza que es la del testimonio. Se ha citado en la oración a San Pablo VI, ¿vale? Nuestro mundo cree antes a los testigos que a los maestros. Normalmente lo dejamos ahí, no termina ahí, ¿vale? Dice, nuestro mundo cree a los testigos antes que a los maestros, y si cree a los maestros es porque son testigos. Termina ahí. Síntesis. No es o, es sí. Estamos obligados, en la medida de lo posible, a ser maestros de vida y a ser testigos. Tenemos una fortaleza enorme en nuestras narrativas, en ofrecer testimonios. Testimonios de vida, porque siempre hay alguien a quien amar de manera concreta y responsable. No un montón de cifras, que normalmente irán a la papelera, a un teletipo de F, y aparecerán en los medios tradicionales, sino un rostro concreto que poner a esa cifra para el mundo de la comunicación. Porque ese amor concreto se abre, se desborda y se expande. El orden en el amor, y nosotros tenemos que transparentarlo con nuestra vida cuando tengamos un medio de comunicación delante, no es una excusa para necesariamente cerrar la puerta, sino un principio de orden del amor que me permite amar mejor, no menos. Amar mejor, en lo posible, no ilimitadamente, pero amar mejor. La hospitalidad en este sentido no es una sustitución del hogar. Intentad no ser dilemáticos, yo creo que seremos más creíbles, seremos personas de síntesis, seremos más creíbles si no somos dilemáticos cuando tengamos una cámara o un micrófono delante, ¿no? Sino una extensión del hogar hacia el otro, en la medida de lo posible. La acogida, como os digo, implica integración, pero antes de eso está el reconocimiento y la hospitalidad. Intentando explicarle a la gente que no disolvemos el hogar ni dejamos al otro fuera de la mirada, ¿no? Porque la encarnación ensancha las paredes de la casa hasta convertirla en más y verdadero hogar. Estos principios me parecen tan importantes que si no nos quedaríamos sin una primera mirada de verdadera encarnación y de encarnación no posibilista, sino real y posible del trabajo que hacemos y del correcto foco. ¿Por qué? Porque vamos a hablar a continuación de los marcos y de los medios de comunicación. No cabe todo, como no cabe todo en estos 50 minutos, ¿vale? Cabe un marco, y un marco que los medios eligen. Contra ese muchas veces no podemos hacer muchas cosas. Pero por favor no nos quejemos del marco que eligen los medios y repliquemos nosotros marcos, los mismos marcos de los que nos estamos quejando. Busquemos marcos alternativos para contar aquello que somos desde un fundamento, me parece interesante desde este punto de vista. Bueno, no se lo tengo que contar, así que no lo voy a hacer, voy a pasar muy rápido por ello, pero me parece que la clave para esta mañana no es tanto el animal que piensa, ¿verdad? El Homo sapiens, ni siquiera, como vamos a ver luego, el Homo faber, el que hace muchas cosas y justificamos la presencia del inmigrante entre nosotros porque trabaja mucho y estas cosas, sino la clave de cómo nos contamos, ¿no? Este animal narrativo. ¿Por qué? Porque no vivimos nuestra vida no solo vivimos nuestra vida, a diferencia de la vaca o de mi perro, un bichón maltés maravilloso, pequeñito, que vive su vida de otra manera, ¿verdad? Sino que la contamos para poder entenderla y poder habitarla. Entonces, si nosotros contamos lo que somos y lo que hacemos por ese orden, debemos contarlo para poder entenderla y para poder habitarla, sabiendo que le estamos dando claves de sentido también. Necesitamos narrar para darnos forma a nosotros mismos, dar sentido al tiempo y reconocernos en una historia narrada, en una historia que lleva mochilas, ¿no? En una historia, por supuesto, de peregrinos, por supuesto, de migrantes. Llevamos nuestra historia. No solo vamos a cruzar fronteras, que vamos a hablar de fronteras, vamos a reescribir la historia de muchas vidas. Eso que hoy se llama despectivamente en algunos círculos el relato, del que hablaremos después, y de la posverdad, ¿no? Pero estamos obligados
obligados somos así. No solo es que nos apetezca mucho contar lo que nos ha pasado, si es muy bueno, ¿no? Y haya que medir la vanidad de vanidades. No solo es eso, es que no somos verdaderamente humanos si no nos contamos con nosotros en un espacio de encuentro. Luego, la comunicación en vuestras vidas de delegados no es una cuestión instrumental, es una cuestión esencial, en este sentido. Antes de formular ninguna rueda de prensa, antes de dar ningún tip sobre cómo nos colocamos delante de una cámara. En ese tránsito entre lo que deja y lo que busca, la narración se vuelve puente y por lo tanto nosotros vamos a ser constructores de puentes porque vamos a tratar de hacer de ese desplazamiento un camino de sentido. Nos construimos narrando, contándonos. Hay gente joven, no mucha, digo más joven que yo, pero reconocéis a las tres botijas, ¿no? Y los cuentos que nos contaban de pequeños, ¿no? El rey que tenía 3 hijas y las metió en 3 botijas. ¿Y sabéis cómo sigue? ¿No? Bueno, pues para el café. Sigue de manera interminable. Sigue de manera interminable. Nos entendemos contándonos de manera interminable. Un rey que tenía 3 hijas, las mete en 3 botijas, la tapa con pez, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Así estamos contándonos la vida constantemente. Normalmente, aquí se nota mucho la edad, mucho la edad. Sí, la gente que está diciéndole al que tiene al lado cómo es el cuento, lo encontráis por cualquier sitio, ¿vale? Lo importante del cuento en esta clave es que no dejamos de contarnos, es que es una comunicación en bucle. Y eso, que es maravilloso porque abre un campo de posibilidades, como podéis imaginar, tiene un riesgo también enorme. Porque muchas veces la primera imagen que se lleva de nosotros el que llama al obispado es el que coge el teléfono. Y no siempre es la persona adecuada. Muchas veces sí. Muchísimas veces sí, pero el señor obispo está poniendo alguna cara, yo le he puesto antes. Es muy importante, todos comunicamos. Antes, aunque no tengamos una tercera vez delante, da igual. Es más, tiene más influencia. Entonces, esta narración constante, esta narración en bucle, es simplemente para decir que desde ese contenido, desde ese fundamento que hemos visto, ese hábito entre nosotros, la narración no es una cuestión meramente instrumental. Tenía que elegir uno y he elegido la cuestión de la frontera porque aparece muchísimo en los marcos de los medios de comunicación. Muchísimo, ¿no? La frontera como categoría narrativa, como vamos a ver después. Voy a tratar, lógicamente, desde estos presupuestos, de presentarla como una condición de posibilidad de algo bueno. Es un border, es un conflicto, sí, es un límite, sin duda. Pero también es un límite la muerte para esta vida, no para la vida. También es un límite maravilloso para nuestras acciones morales que el día tenga 24 horas y 365 días el año. ¿Por qué? Porque así sé, y si no lo sé y lo estoy perdiendo, convendría que lo recuperara, que no tengo todo el tiempo del mundo para leerme los libros que me gustan, ni para ver las series que quiero, ni para decirle que quiero a la gente que quiero. Tengo un tiempo limitado. Límite. El límite es una condición de posibilidad que hace buenas, o puede hacer buenas, las acciones que realizamos. Si no, perderían el sentido, porque sabría que le podría decir 200.000 veces elevadas a que quiero a mi mujer, pero no sé si ha sido la última esta mañana. Espero que no, en esta vida. Pero puede ser y tengo que contar con ello. Y nosotros jugamos con el límite. Y vosotros sois personas que estáis en el límite, en muchos límites, los primeros los vuestros, como he dicho antes. Entendámoslos en clave de posibilidad, no siempre es fácil, para que la frontera se convierta en algo que no necesariamente es un conflicto, sino en un campo de juego que me está permitiendo elegir con criterio qué libros sí, qué libros no, qué películas sí, torrente, pues torrente, pero sí, pero con criterio, por favor. O sea, torrente, no porque toca, ¿no? ¿Qué libros sí, qué series sí y cuáles no? Porque no hay tiempo para todos. Aquí se va a notar la edad también, pero Francisco Umbral, el escritor, el de venido a hablar de mi libro, sí, es el mismo, injustamente recordado por eso. Era un columnista extraordinario, una persona compleja, vamos a dejarlo ahí, y tiene una novela que se llama Mortal y Rosa, maravillosa, sobre la vulnerabilidad, sobre él como padre. Tenía una doble piscina
se lo podía permitir en su casa, grande, a las afueras de Madrid, una doble piscina. La primera para bañarse y en la segunda tiraba los libros de los que se aburría a la página número 20. La tenía llena de libros, no era una leyenda, era verdad. Decía, no tengo tiempo para leer bobadas, este no me interesa. Bueno, yo entiendo. Sí, era una personalidad excéntrica. No tenía tiempo para todo y tenía una piscina donde le recordaban aquellas cosas para las que no había tenido tiempo. Alguna vez le preguntaron si había recuperado algunos. Dice, sí, pero la volví a tirar porque yo nunca me equivoco. Él nunca. Volví a tirar el libro inmediatamente después, ¿no? Umbral nunca se equivocaba. Yo de mis estanterías he recuperado alguno con el que he reconocido que me he equivocado. Pero el tiempo es limitado, la frontera es limitada. La frontera no es el fin del camino, sino la tensión en ese recorrido, ¿no? Entre lo que aún queda por decir, recorrer y cumplirse. La frontera en este sentido, y liga con vuestro lema, es el lenguaje de Dios que promete, es promesa. La frontera es promesa y aquí hay un elemento para introducir también en vuestras narrativas ante los medios. Promesa de justicia, promesa de sentido, promesa de futuro, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vivir la frontera en una época de donde todo es posmodernidad, donde ni siquiera experimentamos la necesidad de salvación, donde Salvados o Sálvame es un programa de televisión, es un título de un programa de televisión? ¿Sí? Bueno, pues en nuestras fronteras debe haber promesa. Para nosotros, la frontera es también un lugar de revelación. Y en nuestros medios que dependen de nosotros, esto es más sencillo que en los medios que no dependen de nosotros, obviamente. Luego también para revisar si aquellos medios que dependen de nosotros, como se revisa todo, pues están cumpliendo, tienen la naturaleza y la función para la que están destinados. Me da igual que se llame la cadena COPE, sea una hoja diocesana, o me da exactamente, da igual, con medios nuestros. Para nosotros, obligatoriamente, la frontera es revelación, comprensión no solo de una línea que separa, sino de esa posibilidad de la que os he dicho, ¿no? Algo se revela. Se revela la vulnerabilidad del otro, que es mi propia vulnerabilidad. Las preguntas funcionan muy bien en ámbitos pedagógicos, académicos, pastorales. Muchas veces con periodistas no se trata de darles tascas ni de descolocarles, funcionan también bien. Ponerles ante la propia vulnerabilidad de todos. De todos. Ahí tenéis pasaje del Levítico, ¿no? El leproso llevará los vestidos rasgados, la cabeza descubierta y gritará impuro, impuro. Vivirá solo fuera del campamento. Fuera. En la barbarie significa etimológicamente la extranjería, lo que está fuera, ¿no? Claro que se nos revela lo que está fuera, pero, Nuevo Testamento, Marcos, lo que hace Jesús es romper ese límite tocando al impuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cruzar la frontera supone así un gesto radicalmente novedoso de salvación. Tócalo, ven y conócenos. Se le acerca un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme, quiero, queda limpio, ¿no? La frontera, tenemos ese primer desafío de que nos revele a nosotros algo, constantemente, no acostumbrarnos a nuestro trabajo, que nuestras fronteras nos revelen cosas, que al que viene a coger sus 40 segundos para el informativo de la cadena SER, le revele algo en nuestro café, en nuestra hospitalidad, le revele algo, y para nosotros, inevitablemente, la frontera es también el romper ese límite radicalmente novedoso como gesto de salvación. Vamos a las dificultades para pasar a las posibilidades lo más rápido posible y bajar al mundo de los medios de comunicación social. Narrar la frontera en la sociedad de la posverdad. Ojo con esto porque normalmente entendemos posverdad o sociedad de las pantallas, os digo lo que entiendo yo por sociedad de las pantallas, ayer habéis hablado de relatos y de posverdad. Habitualmente hemos venido, desde hace aproximadamente 15 años que se está manejando este término, esta ha sido palabra del año y estas cosas, habéis oído hablar mucho de posverdad, ¿no? Se ha identificado con mentira, y me parece que no necesariamente, no le hacemos justicia. Posverdad es más bien en nuestros días indiferencia ante la verdad, da igual, uno puede decir una cosa y puede decir al momento contrario a la siguiente, y la pregunta no es por qué era cierto, he cambiado de opinión y ya está, yo mismo cambio de opinión. Hay una indiferencia por la verdad, una cierta indiferencia por la verdad que nos sume a todos ante una verdadera dificultad en la transmisión de la verdad a quien tenemos delante, ¿no? La frontera en la sociedad de las pantallas, en nuestra sociedad, que no es una sociedad ya
ya no estamos en la era Gutenberg, yo se lo decía mucho a los obispos allá por el año 2005, que estamos un poquito en la era Gutenberg, estaban empezando las primeras páginas web que, si recuerdan, los mayores del lugar eran como tablones de anuncios, teníamos los horarios de misas ahí y la mayoría los teníamos mal, íbamos cambiando, ¿no? Lo digo por si alguno tiene su página web como un tablón de anuncios todavía en el 2026 y es un buen criterio, ¿no? Bueno, en estas primeras páginas web, en aquellos momentos, éramos todavía muy de generación Gutenberg, muy de imprenta. La Conferencia Episcopal, sin ir más lejos, tiene un archivo en papel increíble, maravilloso. Puedes encontrar allí, vas a investigar. A ver, no es por el programa de méritos, que es una cosa pequeñita, pero archivo audiovisual, tenemos bastante poco. Poco. Hay que comprar el archivo a otros, a veces, sobre nuestras propias cosas. Archivo digital, algo empieza a haber sistemáticamente, pero poco. Fijaos cómo en la lógica también nos hemos quedado ahí, ¿no? Bueno, vivimos en un momento donde la lógica de la comunicación pasa por la representación más que por presencias reales. Hay muchos alumnos de una universidad de un nivel medio alto, tenemos un 30% de becas, pero estamos en Pozuelo y somos la Francisco de Vitoria, es así, en mi caso, que no conocen un sacerdote. Bueno, ahora sí porque hay 7 en el campus, pero que no han tenido relación de sacerdote. Y tenemos el 50% de alumnos que vienen de familias católicas, sí, con alguno. La mayoría con buenas experiencias. Ni una religiosa. No lo conocen. No han visto amanecer ni han ordeñado una vaca. Filósofo de moda entre nosotros, estas cosas se ponen de moda, lo digo con cariño, Fabrice Hayat, seguramente habéis oído hablar de él, un francés que viene a España, que ya está en España, y que va a poner en marcha una especie de curso llamado Incarnatus, encarnado. Lo cuento porque la idea es un año formando a jóvenes en cuestiones clásicas, letras clásicas, humanidades, y al mismo tiempo hora en labora, cultivando una huerta y ordeñando vacas. Él dice que hay que llevar el campus al campo y el campo al campus, pues todo junto, ¿vale? Un año, va a elegir a 40 currícula y hay déficit de presencias reales. Por lo tanto, a nuestros periodistas, a nuestra gente, a nuestra casa, que esté habitable, claro, a nuestra casa, a traerles a nuestra casa, sin ninguna duda. A lo mejor la primera vez hay que quedar en un punto de encuentro, bien, pero que sepan que es... En la Merced, creo que es la tercera vez que lo cito, decimos un hogar abierto al mundo. Un hogar abierto al mundo. Esa es la idea, ¿no? Para los demás. Porque especialmente la gente más joven, y más con inteligencia artificial, tiene cosas absolutamente maravillosas, pero la escasez, el déficit de presencias es muy grande. Yo trato de, con aquellos que me relaciono, no de colocar como un auténtico apocalipsis lo representado, sino que sean capaces de ver la insuficiencia del mundo representado. Lo que os he contado antes con el ejemplo de Cáritas. No vas a conocer la realidad migrante si no das tú el mismo paso, con el que te puedo ayudar yo, de pasar de esa representación a la presencia real. Es muy interesante esto de que hagamos entender, sobre todo a la gente más joven, que el mundo representado es insuficiente, necesario, pero insuficiente para entender el mundo y su mundo. Y que la manera católica de fugarse del mundo, ¿vale?, no es porque el mundo nos dé igual, ¿no?, ni el mundo sea desesperanzado para nosotros, sino porque es insuficiente. Esos eran los primeros monjes. Es insuficiente y necesitamos más. Es insuficiente lo que tenemos delante. Y si no es insuficiente una pantalla, tengo un problema. Yo el primero. En una conferencia hace poco en un cole de Madrid, no daremos más datos, me viene una mujer de padres y madres de alumnos, me viene la madre, casi siempre en padres, tenemos padres y madres ahora, pero están las madres, casi siempre. Había pocos padres. Me viene una madre al final y me dice, sobre el tema de redes, yo el problema no lo tengo con mis hijos, lo tengo con mi marido, que se queda hasta las 4 de la mañana jugando online al Fortnite, por si alguno no lo sabe. Dice, online con varios amigos y tienen que defender un castillo. Amigos que tienen... Si es como una especie de adoración nocturna pagana, ¿vale? Se queda... Sí, pero hasta las 4 de la mañana van por turnos. Sí, sí, los jóvenes lo llaman el scroll infinito. Bueno, más jóvenes saben de qué hablo, los que no, que estamos una hora pasando, ¿vale? Absolutamente pasando. Que vamos a ver una peli el viernes y estamos media hora para elegir la peli, en el mejor de los casos, y otra media viendo la peli, ¿vale?
el mundo representado es insuficiente. A ventilarse. A ventilarse. Cuando le preguntan a Fernando Aramburu, novelista de éxito, por qué él no cayó como los de su pandilla, en las pandillas de gente que pegaba tiros, decía, porque mis padres, él no es creyente, hicieron alguna cosa bien, pero me educaron en la cosmovisión cristiana, y la cosmovisión cristiana de base, esto tengo una entrevista muy interesante de él, coloca siempre a la víctima primero que al verdugo. Hay diferencia, no hay equidistancia. Después porque me viajaron. El mundo representado y se dedica a las novelas. Era insuficiente. Yo soy un vasco viajado, muy vasco, pero muy viajado. A ventilarse. Y ya volveremos, ventilados. Y claro, leído, después de viajado. Leído y contrastado, ¿no? Vivimos un momento, además, fijaos, donde hay mucha sospecha sobre lo representado. No es solo la sospecha de los maestros sobre la muerte de Dios, ¿no? Sobre lo representado. La sospecha y la vigilancia. Madrid es una de las ciudades de Europa con más cámaras en las calles. Estamos permanentemente grabados. Todavía tengo alumnos de 22 años que se piensan que hay anonimato en las redes, que lo que hacen en las redes no les va a perseguir nadie por las redes. Si tenemos una IP, señores, con un número que es como un chip, como llevar un chip dentro. Cualquier cosa. Cuidado con el lenguaje también, porque esto es real. No es real y virtual, no, lo que hacemos aquí es real, pero insuficiente. Insuficiente porque se necesitan eso. No voy a decir yo que todos hagáis un incarnatus en la diócesis y llevéis a la gente a ordeñar vacas, pero llevad a la gente a que conozca vuestra realidad con la clave de que el mundo representado, también el que ellos representan en los medios, es insuficiente. Y para eso hay que organizar a veces desayunos de prensa, encuentros informales, barbacoas, si hace falta, da igual, encuentros informales con la gente con la que trabajamos, ¿no? La frontera para nosotros es todas estas cosas, pero ninguna pantalla agota la densidad de un rostro. Esto es algo muy habitual también. A mí me dio mucha luz un maestro que tuve en Salamanca, aplicado luego a la clave del medio, ¿no? Especialmente los periodistas lo hacemos, o la gente que nos dedicamos a la comunicación, tratar de agotar la experiencia del otro con el medio. Es imposible. Imaginaos la de Dios. Es imposible. O sustituir el Evangelio con lo que yo voy a contar, el programa diocesano. Humildad, sabiendo lo que es, pero no deja de ser una huella, no deja de ser una cruz sin Cristo, que apunte a, pero en el medio no se puede quedar. Es decir, desde la humildad de que lo que nosotros hagamos en medios y lo que recibamos de medios, críticamente, tiene que apuntar a otro sitio, ¿no? Esa tumba vacía, esa cruz sin Cristo, ese borde del manto, porque necesita verlo, necesita tocarlo. No va, por muy bien que hagamos la página web, no va a sustituir la experiencia de encuentro de nadie con nadie. Absolutamente con nadie. El medio es un medio. Y uno de los principales problemas de nuestra época, y dedicándome a ello, es que hemos confundido medios y fines, y están totalizados. Y cuando algo se totaliza, se convierte en una experiencia totalizadora, y sabemos, el totalitarismo puede ser de muchos tipos, también comunicativo. Todo en la cadena SER, todo en la cadena de lo que se llame. Por favor, ventilación para todos. Y entendimiento de los medios que son. Y cuando lo hagamos nosotros, de lo que podemos aportar con los medios. Con franqueza, pero con muchísima humildad. Medios de comunicación, como decía, bueno, la parte desesperanzada, ¿no? Qué malos son, qué mal funcionan, todos tienen intereses económicos y o políticos. Pues sí, en generales sí, empezando por los nuestros, sí. Sí, no, los nuestros diocesanos y o económicos sí, porque tienen que no dejar mucho agujero. Espero que político al menos de partido no. Pero vamos a ver 5 marcos habituales por los que voy a pasar bastante rápido, le voy a dedicar más tiempo a la parte alternativa esperanzadora porque intuyo que estos los conocéis, ¿vale? En las 2 referencias que tenéis en el esquema que os han dejado, el libro sobre los mitos de la migración, que es muy interesante, la referencia de la bibliografía que os he dejado en el esquema, y un artículo nuestro en nuestro equipo de investigación, tenéis desarrollado muchísimo más, ¿vale? Sobre esto. Pero os he elegido 5 habituales y cómo buscar otra posibilidad de situarnos ante el mundo de la comunicación. Bien, con todo esto llega el choque de realidades, ¿no? Toda esta experiencia riquísima, yo lo tengo claro, Mi mujer, que ha trabajado 15 años en COPE, decía, bueno, vengo tocadísima en COPE, 1 hora de rueda de prensa sobre el DOMUN. He conocido 2 personas maravillosas.
Y no sabes la frustración y la impotencia que me ha entrado a última hora de la mañana cuando me ha dicho, no era Carlos Herrera, pero da igual, Carlos Herrera, que tengo 45 segundos. ¿Cómo cuento en 45 segundos esto? ¿Vale? Pues hay que contarlo. Hay que contarlo sabiendo que no es lo único que vas a contar, ¿vale? Y que ahora disponemos de muchas más cosas. Hay que hacer los mejores 45 segundos posibles, ¿eh? Pero son 45 segundos de una experiencia que posiblemente el periodista que os ha visitado, si le ha tocado realmente y le ha transformado, vuelva a vosotros, aunque sea para preguntaros por un cura que celebre el funeral de su padre. Ojalá vuelva de alguna manera, se habrá producido el encuentro. Ahora tenéis que hacer una nota de prensa, esto hay que hacerlo, tenéis que hacer los 45 segundos de radio y el enfoque es muy rico y sí, vivimos con esta frustración, pero bueno, también en los 50 minutos de una charla, en una clase, da exactamente igual. Hay que elegir por el límite que decíamos, porque no tenemos toda la vida, ¿no? Y nos quedan además 10 minutos. Bueno, ¿qué es un marco? ¿Qué es un marco de medios? Cuando hablamos de los marcos de representación, un encuadre, una forma de comprender e interpretar la realidad, ¿vale? No solo importa lo que se dice, sino cómo se nos presenta la información, en cuanto que los marcos influyen en el sentido de lo que percibimos, ¿no? En cine decimos mucho, a los de audiovisual, cada posición de la cámara es ya una posición moral. Si yo te meto un picado, un contrapicado, si aquí está muy llena la sala, pero podría coger, esto se hace mucho en política, en los mítines, cogemos las 3 que están vacías, el de que está bostezando, ¿verdad? Y ya hemos arruinado la mañana, ¿eh? Y estamos mandando el mensaje, el señor obispo que se está tocando la nariz, no podemos decir que no. Yo le tengo que decir, ya no, pero tenía que decir a los obispos que no se tocaran la nariz en público, pero si me la toco que no pasa nada, sabiendo que hay un medio que le va a sacar tocándose la nariz. Hay que convivir con ello. Los marcos de representación, ¿vale? Los hechos no hablan por sí solos en los medios, sino que adquieren significados dentro de un marco narrativo, que es simbólico. Al elegir un marco, el medio de comunicación necesita resaltar... Esto es teoría y práctica al mismo tiempo, ¿eh? Quiero ver esa foto después. Necesita resaltar unos aspectos y ocultar o minimizar otros. Vosotros lo vais a tener que hacer también. Por eso he insistido tanto en la primera parte en aquello que yo creo que debéis resaltar. Es imposible la objetividad. Somos sujetos subjetivos. Es totalmente imposible. Imposible. Una honestidad con la información y un posicionamiento sincero de quién soy yo y a quién me dedico, por supuesto que sí. Pero si tengo que seleccionar en 45 segundos, claro que sí. No, eso no significa que contemos mentiras, ¿vale? Al elegir un marco vamos a resaltar al obispo, ¿o no? Y a ocultar algunos aspectos. Al seleccionar unos aspectos de la realidad se hacen sobresalir. Esto es muy obvio, ¿no? De manera que promuevan una definición particular del fenómeno, una interpretación causal o una evaluación moral, ¿no? Para que te posiciones. Fíjate, todos los inmigrantes. Bueno, simplemente a algunos le dedico medio minuto para dejar los otros 5 a lo que me queda. Y dejaros puntos suspensivos para las preguntas. Algunos de los habituales, algunos de ellos con la violencia de fondo. La cuestión de la irregularidad, la entrada irregular de inmigrantes, especialmente en pateras. ¿Es un marco? Es un marco. Que el Papa venga a Canarias es un marco y que en Canarias elija el Hierro es un marco. Y habrá que trabajar bien el marco. Y no podemos dar nada, por supuesto, no nos corresponde a nosotros, pero alguien, bueno, este es un viaje además, como sabéis, que tenía de alguna manera en el corazón Francisco, pero alguien debería haber trabajado, no dar nada por supuesto, usted va a España, va a Canarias, en este viaje, no cuando vaya a África, en este viaje, porque si no el marco es distinto. Si el viaje del Papa a Canarias se produce en el viaje de África, el marco es distinto, y no hace falta que explique por qué. Y si va a Canarias, ¿qué marco? El Hierro, y esto hay que discutirlo. Y tenéis que pensarlo. ¿Qué marco? Porque no da igual ninguno de ellos, como veis, ¿no? Inmigrantes definidos como trabajadores. Este es muy, muy, muy habitual y muy recurrente, que lo conocéis también. Fenomenal que vengan, sobre todo porque nos van a salvar las pensiones. Bueno, no conocen ni los que vienen ni cómo funciona nuestro sistema de pensiones, los que repitan esto, pero da igual, constantemente. Inmigrantes como actores conflictivos que protagonizan incidentes, motines, ataques, fugas, están sacados de titulares, ¿vale? En los artículos lo tenéis desarrollado. Inmigrantes como víctimas, me han contado que ayer visteis algo de esto, ¿no? Los vulnerables con los más vulnerables y entre ellos más vulnerabilidad también, como víctimas de agresiones. Inmigrantes como el marco de la inadaptación.
no se adapta. Y para mí el principal de riesgo dentro de comunicación de Iglesia es que nos dejemos instrumentalizar por la inmigración como cuestión política, especialmente electoral, porque sale siempre y va a salir siempre. Y como vivimos en campaña electoral permanente, pues lo tenemos siempre como cuestión estrictamente, por eso no he querido empezar por ahí, estrictamente política. Y en las elecciones, si vamos a votar, si tenemos el derecho al voto, no podemos hacer síntesis. Venga, meto una papeleta y otra. Espero que no se pueda hacer. Venga, meto una papeleta que sea mezcla azul y mezcla roja. No se puede hacer, hay que meter una. Y esto se sabe muy bien desde el discurso político, que tiene que hacer una llamada a la polarización, para que solo cojas un polo, uno. Pero si nosotros caemos en esa lógica, estamos haciendo el juego. Esa lógica es una lógica política. Cada uno sabrá lo que hace con su voto, pero no nos pueden identificar con una lógica política. Y tenéis un terreno especialmente embarrado. No es que los que se dedican a familia y vida no lo tengan, pero tenéis un terreno especialmente embarrado, porque no nos van a percibir como creíbles si vamos de la mano de determinadas banderas políticas de partido. Todo es político, claro que todo es político, sí, en el sentido de social, de la polis, de amistad civil, de podernos encontrar con gente que piensa diferente, por supuesto que sí, pero no político de partido. Y podemos tener que decir con libertad, si no van a quedar pocos, si no lo hacemos nosotros, yo qué sé, regularización sí, pero no así, si fuera el caso. Podríamos tener que decirlo con libertad. No entro. En cuestiones técnicas, si me piden asesoramiento, diré, esta cuestión es de especial barro. Fijaos dónde está, en qué marcos está la inmigración en nuestros medios de comunicación. Muchos casos ya en medios dentro de la sección política, de política, y en campaña electoral. Bueno, los dejaré para que desarrolléis, pero primero la cuestión, algunos marcos para que nosotros planteemos la cuestión de forma diferente. Señores, abordemos la cuestión desde el origen. Para ser más creíbles también, no todos tienen que dedicarse a todos. Mis queridos mercedarios se dedican a casa, hogar, a 10 personas y tienen muy claro el foco, ¿no? Nosotros, el foco más público, ¿no? El foco más público, y las esclavitudes y la cárcel, las nuevas adicciones. Bien, pues ya está. Por ejemplo, que está en Doctrina Social de la Iglesia, este punto, que han repetido algunos de los últimos papas, también Francisco, pero en los discursos de los medios de Francisco esta parte no aparecía. La cuestión del origen, que tiene que ver con el derecho a no emigrar. No vamos a estar nosotros diciendo, no digamos a migraciones, el derecho a no emigrar, constantemente, pero que sepamos que puede estar integrado en nuestras historias. ¿En qué sentido? En el sentido de que el otro es una realidad dinámica, inabarcable, y es cierto que los movimientos migratorios son consustanciales a la historia de la humanidad y que las migraciones en la actualidad, como sabéis, son constantes y en algunos lugares masivas, pero no lo es, y nosotros podemos romperlo también, una determinada campaña, o vamos a focalizar este año en este punto por aquí porque tengo esta cuestión en mi diócesis, el mito migratorio por el que sí o sí un individuo está obligado a emigrar. Podría no tener que hacerlo, si no quiere. Podría no tener que hacerlo. Y esto supone que también trabajemos sobre el origen. Tendrían cabidas aquí narrativas de denuncia de las situaciones de origen, económicas, culturales, sociales. Es decir, sí, algún mensajito a la comunidad internacional, por mucho que parezcan cantos que claman en el desierto, voces, ¿no? A esas condiciones de posibilidad, ¿no? Y, por supuesto, una denuncia a quien se lucra con todo esto, que tiene que ver con todo el mundo de las mafias, ¿no? E incluso historias de individuos. He estado hace poco, ahora os lo presento para terminar, con un cineasta que va a sacar un documental interesantísimo, Santiago Zanú, sobre inmigración, que va a trabajar este tema. Éxitos de individuos donde todo parecía destinado a emigrar y al finalmente no lo hicieron. ¿no? El pensar nuestros marcos solo desde el que viene a trabajar supone un reduccionismo de nuestra vida como tarea. Nuestra vida es don antes que tarea. Nuestra vida es las dos cosas, pero tiene la primacía del don sobre la tarea. Nosotros no solo somos lo que hacemos, sino que somos cosas, ¿no? No solo trabaja de lo que puede, ¿no? Bien, aquí cabrían narrativas interesantes de migrantes en profesiones diferentes a las que habitualmente aparecen, que ya aparecen, si no es necesario que nosotros insistamos más o menos, si es que las que os estoy diciendo aparecen, ¿no? Es por abrir el foco y complementar. Yo me encuentro
cada vez más. Ayer me atendió un médico venezolano, estamos contando. Bueno, pues sí, claro, pues evidente que sí. Bueno, pues en nuestras narrativas, profesiones cualificadas, nosotros tenemos un 5% de porcentaje de profesores que llevan con nosotros 10 años, no menos, y que no son de España, son migrados. Incluso algunos en condiciones muy duras. Bueno, ahí tenéis alguna posibilidad, ¿no? Narrativa sobre beneficios, entender la vida como don, no necesariamente materiales, migraciones que nos aportan otro tipo de beneficios, historias de convivencia, por ejemplo. Esa donación, el donarse, que es dar sin perder, ¿no? Yo tengo 20 euros, pues si te los doy, los he perdido, entre comillas. El amor y el conocimiento, entre otras cosas, se expanden. Historias verdaderamente de convivencia, de don, que no nos sujeten a la lógica del intercambio, ¿vale? Solo del intercambio. Son maravillosas algunas de las que yo me encuentro de personas, de usuarios que se han beneficiado de algunos de los planes, algunas órdenes religiosas o diócesis en sus programas de migración y que han vuelto como voluntarios poniéndose al frente en entrada para contarle su experiencia a la gente que llega. En la puerta de un comedor social, de un piso donde Mujeres Contrata o de un hogar ahí de la calle Castelar. Zanú, con el que voy casi terminando. Santiago Zanú es un director de cine más migrantes en historias de ficción integrados. Ya sé que no todos tenéis un presupuesto para hacer un documental, pero hacer un vídeo cada vez es más sencillo. Porque seguimos pensando en la lógica de los medios de comunicación como una nota de prensa, como una nota, un teletipo de la agencia EFE o la famosa tercera de ABC que no leen ni mis alumnos. Ya les hago yo que lean. Pero historias de ficción significa que puedan ser presentadas de mejor y de mejor manera historias de inmigrantes, de población migrante, en espacios de infoentretenimiento. No podemos meter uno en El Hormiguero, pues ese es un espacio de infoentretenimiento, ¿vale? O el de La Revuelta, el otro. Hay información y hay entretenimiento en un medio tradicional. Es muy eficaz meter una historia de vida ahí, y hoy con el rechazo y la sospecha que existe ante el el informativo lo apago, mucha gente, o cambio, o ya me informo por mi cuenta, es muy eficaz cuando nos estamos entreteniendo historias de vida de este tipo. No podré meter, a lo mejor sí, quién sabe, ahí estamos peleándolo, pero si no puedo meter a una de mis personas en El Hormiguero, podré construir mis propias historias de vida, mis pequeños relatos, mis pequeños vídeos, algunos gratuitos, si necesitáis ayuda técnica, pedirla, que es muy sencilla con las herramientas que tenemos. Ahí tenéis la historia de algunas series de ficción donde aparecen migrantes muy bien ubicados, ¿no? Y por supuesto, la última, el quinto, no presentar solo los datos como relatos de olas. Me consta que ayer no se hizo así, ¿no? Por el problema de un informe. Vamos a presentar la memoria de la entidad, ¿no? Y como decía al principito, a los mayores nos gustan las cifras y de las cifras no salimos. Pues yo estoy obligado a ofrecer más que cifras. Tú me pides cifras, yo te las voy a dar con transparencia. Están historias concretas y biografía narrada, porque cada historia... Ahí tenéis a Isa, uno de los nuestros en la Merced. Hay parte en la propia página web de historias de migrantes que nosotros contamos y nosotros ofrecemos. Es decir, un teléfono, ponte en contacto, si lo quieres, ojalá, para tu programa de entretenimiento. De entretenimiento de todo tipo, porque cuando te han conocido y estás dentro del sistema, entre comillas, y les gusta lo que haces y han vencido sus primeros reparos y estigmas, pueden hasta considerarte, ojalá, para que el concursante, hay concursos de famosos también en la tele, cuando ha ganado algo de dinero o concursa por dinero, lo donan normalmente a causas. A mí me gustaría ver, y no hay muchas, acciones benéficas dentro de medios de comunicación de personas relevantes que se identifican con esta causa. Ahí tenéis a Santiago Zanú y os he mezclado, tenemos algunos también, por si necesitáis, que se prestan, quisiera decir gratis et amore, casi o del todo, para poner rostro, voz y en algunos casos el celebrity que le dé eco a lo que vosotros hacéis. Termino porque esto está dicho, es un alfa y omega, es volver al principio y me he pasado de tiempo. Nos ha hecho un poquito de daño la modernidad, que es maravillosa en muchos puntos, pero nos hemos quedado en el ombligo, nos hemos quedado en el yo pienso y luego existo, y
no hemos pensado demasiado en que, y especialmente desde la comunicación, no nos comunicamos a nosotros mismos. Es al revés, es tú existes y desde tu historia yo me obligo a pensarme y a comunicarme. Porque la identidad se cimenta, como tenéis ahí, hoy que hablamos tanto de identidad, en la relación, ¿no? El otro no espera a ser pensado, ya me está reclamando antes de que yo decida pensar en él, ¿no? Y en el que no puedo no comunicarle, porque hoy nos comunicamos con todo, absolutamente con todo. No puedo no reconocer en el otro, en el migrante, para mí, para lo que comunico, esas semillas del verbo de las que os decía al principio, que no son otra cosa, como decían los padres los primeros años de la Iglesia, que destellos de verdad, luego cada uno tiene que hacer su camino, que nos precede y nos une a todos. Muchas gracias.